Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando el 25º domingo del tiempo ordinario. Quiero que repitan conmigo esta expresión que es como el hilo conductor de la palabra del Señor. Señor, mis caminos no son tus caminos. Mis planes no son tus planes. Esa es una verdad. Es decir, muchas veces nosotros quisiéramos que el Señor se acomodase a mi forma de pensar, mi forma de actuar, y eso no es así. Por eso les decía yo, mis planes no son los planes del Señor. Mis caminos no son los caminos del Señor. A mí me llama la atención, hermanos, sobre todo el Evangelio que hemos escuchado, porque el Señor está hablando de modo figurado, y esto hay que entenderlo en toda su profundidad. Dice el texto de la palabra, San Mateo, releyendo un poquito, dice que en aquel tiempo Jesús dijo a su discípulo esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. El reino de los cielos se parece a un propietario que muy temprano de la mañana sale a contratar a obreros. Nosotros, por el sacramento del bautismo, formamos parte de un gran pueblo, el cuerpo místico de Cristo. Todos somos un pueblo sacerdotal, somos la iglesia, y como iglesia estamos al servicio del reino de Dios. Esto es fundamental. Estamos al servicio del reino de Dios. De tal manera que ustedes, los servidores y todo el pueblo de Dios, no está al servicio del obispo ni de los sacerdotes. Estamos al servicio del reino de Dios. La iglesia, que somos nosotros, estamos al servicio del reino de Dios. Entonces, la intención del Señor con esta parábola muy hermosa es que entendamos el valor absoluto del reino de Dios. Por eso el Señor nos habla de una manera sencilla, humilde, que un campesino, hasta un intelectual, es capaz de entender el mensaje, y eso es una lección para nosotros. Es decir, cuando uno se para aquí enfrente, ¿para quién habla? Habla para un pueblo. Y en un pueblo como son ustedes, hay personas que han tenido la oportunidad de ir a la escuela, otros no. Y el mensaje debe ser comprendido por el más sencillo, hasta aquel que nunca fue a la escuela, hasta el más inteligente. Por eso el Señor habla de esta manera sencilla. Es decir, cuando alguien va a la escuela, cuando alguien estudia teología, va a la universidad, que no crea que todo el pueblo ha ido a la escuela, porque yo les aseguro que de los que están acá, algunos no han ido a la escuela, otros tienen una formación académica. Entonces lo importante es que el mensaje sea comprensible. Por eso el Señor habla en parábolas. El reino de los cielos se parece a un propietario que sale a contratar obreros para que trabajen en su viña. Algunos lo llaman en la mañana, algo otro más tardecito, algo otro ya más tarde, y algo otro todavía más tarde. ¿Cómo explicar esto de modo figurado? Es
Es decir, el texto de la Sagrada Escritura nos hace hacer memoria histórica. Y es bueno que hagamos una memoria histórica, todos los que estamos acá. ¿Cuándo el Señor te llamó a venir a la iglesia? ¿Desde qué momento sentiste el deseo de venir a la iglesia? Algunos lo llamó chiquititos. Cuando dice primeras horas de la mañana se refiere a los niños, a estos niños que están acá, a estos niños que tú has traído y que algunos ya tienen uso de razón. El Señor ha llamado a algunos a primera hora de la mañana. Aquí no hay infancia misionera, pero en El Salvador abundan equipos de infancia misionera, que son niños que ya hicieron la primera comunión, después son acólitos y pasan a formar parte de la infancia misionera. El Señor los ha llamado a primeras horas de la mañana. Algunos el Señor los ha llamado en la etapa de la adolescencia, ya jovencitos de 12 años en adelante. Algunos el Señor los ha llamado a la edad de 18 años, algo otro más tarde, y algo otro el Señor los ha llamado a la edad de 70 años. El Señor no margina a nadie. El Señor no margina a nadie. Entonces, en el plano humano, si yo contrato a una persona y llega en la mañana, pues lógicamente ese fulano va a ganar más que aquel que llega más tarde, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque en el plano humano ese se ha fregado más. Pero el Señor quiere que nadie esté sin hacer nada, que todos estemos ocupados. Como decía San Juan Bosco, a los adolescentes, a los jóvenes, cuidado con el ocio, porque el ocio es consecuencia del pecado. Entonces el punto es que el Señor nos ha llamado a cada uno en diferentes horas del día. Y al final, el Señor va a darnos a todos la salvación eterna, por el trabajo, por el sacrificio, por todo lo que nosotros estamos haciendo en la construcción y extensión del reino de Dios. Imagínense ustedes, por ejemplo, los que vienen a misa. Qué bonito sería ustedes que ya tomaron una opción de venir a misa dominical. Esta es una bonita opción. Pero ¿cuál debe ser la aspiración de ustedes? Dar el siguiente paso, convertirse en servidores del reino de Dios. No quedarse únicamente en la misa, sino dar el siguiente paso. Por eso el Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y este es el gran problema que tenemos en la iglesia. Y hemos logrado contabilizar en todas las misas alrededor de unas 2.000, 2.500 personas que llegan todos los domingos. Pero de esas 2.500 personas que llegan los domingos a misa, ¿cuántos servidores tenemos? ¿Cuántos servidores están comprometidos en la construcción del reino de Dios? Es la minoría. Es la minoría. Y yo les aseguro, de los que estamos acá en la misa, ¿cuántos servidores somos? Igual, creo que somos la minoría. Entonces el Señor nos llama a diferentes horas del día, no importa la edad, no importa que seas niño, no importa que seas un adolescente, no importa que seas un joven, más adulto y todavía más adulto, ya de 60, 70 años. Al final,
Lo que cuenta es el servicio, porque para el Señor no cuenta el título que una persona puede tener. Al final no nos va a llamar por el título, no cuenta por el capital económico que tú tengas, porque sea don fulano. Al final lo que cuenta es el servicio. Eso es fundamental, el servicio que nosotros hagamos. Por eso dice la palabra de Dios, que salió a contratar obreros para que trabajaran a diferentes horas del día. Hermanos y hermanas, yo te pregunto, ¿cuándo te llamó el Señor? Cada uno tiene una historia diferente que contar. Cada uno sabe cómo el Señor lo llamó. A lo mejor usted tenía sus propios planes, pero los planes del Señor cambió sus planes, cambió sus caminos. Mis caminos no son los caminos del Señor. Mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y esa es una verdad. De tal manera que cada uno de nosotros puede hacer una historia de cómo el Señor y en qué circunstancia el Señor lo llamó. Si yo les narro a ustedes la historia mía, es mi historia. Usted tiene su propia historia. A mí me llamó el Señor en estudiar en el seminario en la década de los 80. En la década de los 80. Digamos, mi circunstancia es diferente que la de ustedes, porque algunos lo llamó cuando tuvieron algún accidente de tránsito, que andaban borrachos. Algunos lo llamó porque la mujer los estaba dejando y había que acercarse a la iglesia, y comenzaron ustedes a reflexionar. Entonces, a cada uno el Señor lo ha llamado por su propio nombre, en diferentes circunstancias. Y por eso uno tiene que decir: Señor, gracias porque me cambiaste mis planes, me cambiaste mi pensamiento, y hoy puedo alabarte, hoy puedo bendecirte, hoy soy una persona feliz porque tú orientaste mi vida y la sigues orientando. Qué bueno es que nosotros sigamos reconociendo el momento de esa llamada, el momento del encuentro. Entonces nosotros, todos los que estamos acá, somos bautizados. Yo doy por hecho que todos estamos bautizados. Levanten la mano los que están bautizados. Bueno, todos estamos bautizados. Y en el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Y cuando recibimos el don del Espíritu Santo, el Padre nos ungió la coronilla con el Santo Crisma. El Santo Crisma simboliza el Espíritu Santo. Así como se ungían los grandes reyes en el Antiguo Testamento, también a nosotros se nos unge para formar parte del triple ministerio de Jesucristo. Somos profetas, somos reyes y somos sacerdotes. Lo que pasa es que no cumplimos esa misión. Si nosotros cumpliéramos la misión de ser profeta, sacerdote y reyes, no tuviéramos familias desintegradas, no tuviéramos familias, países con problemas sociales como el nuestro, El Salvador, que todos los días hay muertos. Llama la atención cómo los esposos están matando a la mujer con los hijos. Yo me pregunto, ¿y eso qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Es increíble. Eso solo lo puede hacer una persona que no tenga a Dios en su mente y en su corazón. Una persona que tenga a Dios en su mente y en su corazón no será capaz de hacerle daño a nadie, a nadie. Por eso yo quiero felicitarle de todo corazón, porque el hecho de venir a la Eucaristía
es el primer paso, como cuando un niño comienza a caminar, comienza a gatear, luego se va parando y al final pues camina y después corre. En la iglesia sí. Ahora, ¿cuál es la aspiración de ustedes? Yo quiero motivarlos a la luz de la palabra que no nos quedemos únicamente sentaditos en la banca. Ya es el momento de salir. Es el momento de salir a proclamar la palabra del Señor. Es el momento de convertirse en verdaderos servidores, servidoras del Señor. Porque el plan del Señor, al crearnos a su imagen y semejanza, es que este servidor y usted proyectemos la vida en el servicio. Una persona que sirve a Dios, a sus hermanos, es una persona feliz. Y como iglesia estamos llamados a servir al reino de Dios. Esto metámosle en la cabeza. ¿Por qué? Los seres humanos fallamos, los dirigentes fallamos, los sacerdotes fallamos, los obispos fallan, pero Dios no falla. Dios no falla. Y usted debe convertirse en un servidor del reino de Dios, no de los padres, ni del obispo. Por ejemplo, yo siempre he dicho, el sacerdote es sacerdote de Dios y de la iglesia. Está al servicio de la iglesia. Y eso debemos tenerlo plenamente claro. Porque si uno no tiene claro esto, cuando un líder de la comunidad falla, cuando un sacerdote falla, todos los planes se le vienen abajo. Y a veces llama la atención cuando un servidor suele decir, yo por rato me dan ganas de pasarme a la iglesia evangélica. Y digo, bueno, ¿y este hermano en qué está? ¿Dónde está? Porque si uno tiene bien claro que está al servicio del reino, y si usted sirve, aunque sea ya viejito, ya con canas, y sirve con alegría, al final el premio será igual como el que llega a primeras horas, porque el Señor no margina a nadie. El Señor no margina a nadie. Por eso es bueno que nosotros vayamos dándole oportunidad a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, porque un día nosotros se nos termina la fuerza y van otros detrás de nosotros empujándonos. Nos morimos nosotros y otros quedan sirviendo al reino de Dios. Qué bueno es ver los papás con sus hijos. Qué bueno es ver los niños ahí. El día de mañana estos niños grandecitos se los van a agradecer. Yo iba con mi papá a la misa, me tenía ahí cerquita. O sea, así se van creando los valores del reino. Qué bueno es ver los niños adolescentes en el coro, cantando, alabando, bendiciendo al Señor. Qué bueno, porque cuando tú mueras, ese niño será un adolescente, un adulto, y siempre te va a recordar. Es una responsabilidad que tenemos. Entonces, hermanos y hermanas, no estemos ociosos, no estemos sin hacer nada. Dale gracias a Dios porque estás sirviendo en la iglesia. Dale gracias a Dios porque te tiene ocupado. El Señor al servicio no llama a haraganes, llama a hombres ocupados. Si no, veamos, los apóstoles estaban en el lago de Galilea. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban con la atarraya, estaban pescando. Y a esos hombres el Señor los llama, deja lo que estaban haciendo y los convierte en pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Lamentablemente,
El que no es de la iglesia siempre va a decir, bueno, fulano está en la iglesia porque no tiene oficio que hacer. Eso es un comentario común. Fulano está en la iglesia porque no tiene oficio que hacer. No, todos los que están en la iglesia son personas que trabajan, son personas ocupadas. Yo allá en la parroquia tengo personas profesionales, médicos, psicólogos, y están sirviendo en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque han recibido el llamado del Señor a diferentes horas del día y no quieren estar ociosos y le están sirviendo al reino de Dios con la fe y la esperanza que al final la salvación será igual para todos. Lo importante es apresurarse desde niño hasta el Señor que ya tiene 80, 90 años. Desde el niño hasta aquel enfermo que está en el hospital en silla de ruedas, él está llamado a servir al reino de Dios. Nosotros a veces marginamos a aquellas personas que están adultas, a aquellas personas que andan en silla de ruedas, lo marginamos y no debe ser así. De tal manera que servimos al reino desde chiquito hasta el enfermo que está en el último momento de su vida, ofreciendo su vejez, ofreciendo su enfermedad por la extensión del reino de Dios. Un reino de amor, un reino de justicia, un reino de santidad, un reino de amor. Hermanos y hermanas, no estemos parados sin hacer nada. Que el Señor no nos diga como le dijo a aquellos galileos: Galileos, ¿qué hacéis ahí, ociosos, sin hacer nada? Así le dijo el Señor a los galileos. Galileo, ¿qué hacéis ahí, sin hacer nada? Ociosos. El ocioso, el ocio, dice Juan Bosco, es consecuencia del pecado. Yo a veces cuando vengo acá me llama la atención. No es que yo le esté llamando la atención, pero aquí, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, solo novelas ponen. Solo novelas. A mí como no me gusta ver eso, no salgo a caminar. Porque usted pone la televisión, solo novelas. Y si alguien no trabaja, solo viendo novelas. Le va a pervertir la mente y el corazón. Si alguien que no trabaja, porque eso es basura. Eso es basura. Entonces, cuidado con el ocio, porque el ocio es consecuencia del pecado, decía San Juan. Dígame usted, una persona que no trabaja, una persona que no se dedica a nada, que no tiene la mente ocupada en algo, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer?